Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral, que bueno, hoy está de gala porque el Tribunal Electoral organizó un evento internacional de vinculación. Se trata de estándares internacionales de la Comisión de Venecia, un análisis comparado de la justicia electoral mexicana. Se realizó en la Sala Superior y hoy nos acompaña uno de los invitados a quien le quiero dar la más cordial bienvenida. Se trata del profesor Luis López Guerra, a quien le doy la más cordial bienvenida, no solo a México, sino también a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Profesor. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto contar con usted porque hoy, bueno, hemos escuchado a lo largo de este evento muchas opiniones, pero quiero decirles que el profesor Luis López Guerra ha sido juez de la Corte Española y también ha sido juez del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Entonces, estamos hablando con una verdadera eminencia y le quiero agradecer su presencia y que me cuente un poco su opinión, su reflexión de lo que sucedió en este evento que organizó la Sala Superior y la Comisión de Venecia, por favor. Ha sido una reunión realmente muy interesante. En primer lugar, hay que decirlo por el tipo de los intervinientes. Han venido expertos de muchos países, de España, Italia, de Canadá, Estados Unidos, obviamente también expertos mexicanos, no solo por la calidad en cuanto a los países, sino también en cuanto a que son expertos en ramas muy distintas del derecho, aunque todas en relación con el derecho electoral. Claro, al ser de países distintos y tener pues especialidades distintas, ha sido muy interesante por la variedad de enfoques y la variedad de problemas que se ha planteado. Así realmente, o está siendo, para decirlo así, está siendo una reunión pues realmente muy enriquecedora y yo espero que sea muy útil pues para el diseño de la política electoral jurídica mexicana. Profesor, usted ha tocado el objetivo central de este evento que organiza precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con vinculación internacional. A usted le correspondió hablar de independencia judicial. ¿Cómo podemos relacionar la independencia judicial y estas recomendaciones o opiniones de la Comisión de Venecia? Sí. Hombre, porque hay un aspecto muy importante en las elecciones. Las elecciones son un procedimiento político donde siempre hay discusiones, hay unos que ganan y otros que pierden. En muchas ocasiones, pues los que han perdido o los que no han sido proclamados candidatos, pues obviamente plantean conflictos, plantean su disconformidad y se producen enfrentamientos y confrontaciones que hay que resolver. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues la fórmula, digamos, más admitida, la fórmula que da más garantías es que sea un órgano imparcial e independiente, un tribunal. Entonces, claro, ¿cómo sea este tribunal? ¿Cómo resuelve los problemas? ¿Qué características tiene que tener? Pues un elemento fundamental en todo procedimiento electoral. Hay que garantizar la limpieza, la transparencia y, sobre todo, pues la confianza de los ciudadanos en que su voto va a servir para algo y no va a ser falseado. Entonces, en último término, el papel del tribunal, el papel de los jueces es fundamental y eso son lo que se está centrando sobre todo este evento. Y bueno, las recomendaciones, le decía yo, de la Comisión de Venecia, ¿refuerzan esa independencia judicial o hacia dónde están encaminadas? Vamos a ver, las recomendaciones de la Comisión de Venecia son muy variadas en lo que se refiere al procedimiento electoral. Obviamente la garantía judicial final es muy importante, pero hay otros aspectos, por ejemplo, cómo se organiza todo el procedimiento, cómo se movilizan a decenas de millones de electores, cómo se garantiza la limpieza del voto, el secreto del voto, el acceso a los lugares del voto, la propaganda. Entonces, digamos que la garantía judicial se produce al final de todo el procedimiento. Claro, la Comisión de Venecia, como organización de expertos, lo que ha hecho es dar una serie de guías en cada uno de estos aspectos que se refieren pues, tanto al desarrollo de la votación como a la garantía judicial. Y desde luego hay que decir que desde la perspectiva mexicana, desde la perspectiva en que nos encontramos, pues las instituciones mexicanas claramente responden a los criterios de calidad, los criterios de control establecidos por la Comisión de Venecia. En este aspecto, pues el intercambio de experiencias entre países pues realmente es muy útil y contribuirá, creo yo, pues a mejorar en lo posible pues el sistema ya existente. Sin duda, así lo haré. Yo le quiero preguntar, en el marco del derecho internacional, desde su opinión experta, sin duda, ¿qué lugar ocupa el lugar de la protección de los derechos político-electorales, el derecho de votar y ser votado? Sí. Bueno, es fundamental. Mire, en los convenios internacionales
referentes a derechos fundamentales, pues hay un elemento básico. Si solo se pueden garantizar los derechos fundamentales en un sistema democrático. Y un sistema democrático exclusivamente puede depender o depende de la existencia de elecciones que reflejen la voluntad auténtica del pueblo y que de alguna forma pues sirvan también para controlar a los gobernantes en elecciones sucesivas. ¿Qué pasa? Que el elemento democrático entonces, al ser fundamental, supone que el procedimiento electoral sea el eje prácticamente de todo el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Si no hay democracia, no hay derechos humanos, y si no hay elecciones, no hay democracia. Esto sería básico. Entonces, claro, digamos que lo que estamos discutiendo ahora no son cuestiones accidentales o marginales, sino que son cuestiones básicas para el sistema internacional de garantía de derechos. Y esto de observar ejemplos internacionales, pues no solo refuerza la democracia, refuerza el sistema electoral de cualquier país, trátese de quién se trate, ¿no es así? Sí, claro, porque la ventaja que tiene el ver ejemplos internacionales es que se ven ejemplos y experiencias muy distintas de problemas y soluciones que se han adoptado en muchos contextos. Claro, cada país tiene su peculiaridad política, cada uno tiene su sistema electoral, su tradición, su forma de ser, pero sin embargo, al mismo tiempo, aunque hay esta diversidad, pues hay problemas comunes. Hay problemas como garantizar el secreto del voto, por ejemplo, cómo garantizar el voto de las personas incapacitadas, cómo hacer que sea posible el acceso a los tribunales para la defensa de determinados derechos electorales. Entonces, claro, el ejemplo de países muy distintos es muy útil porque se encuentran experiencias que a lo mejor no se le hubieran ocurrido en el contexto nacional de uno, pero sin embargo pues se asimilan a partir de otro tipo de ejemplos. De forma que realmente este tipo de reuniones, ya digo, es muy útil para verificar, para comparar sistemas electorales. Y para comparar, verificar, pero también para fortalecer los principios internacionales en materia de democracia. ¿Lo considera, sí, porque, profesor? Vamos a ver, los convenios internacionales que se refieren a derechos humanos y a democracia han surgido en momentos históricos concretos, sobre todo pues a partir de la mitad del siglo pasado, donde se descubrió o se experimentó que un régimen no democrático, que unos regímenes que no respeten los derechos humanos, que no respeten la representación de los ciudadanos, en conjunto pueden suponer un peligro muy considerable para la paz y la convivencia. Por este motivo, a partir sobre todo pues, de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron una serie de convenios que intentaban, para mantener la paz y la seguridad, precisamente reforzar los derechos fundamentales y la democracia en los diversos países. De forma que estos convenios internacionales sirven, por decirlo así, para establecer alarmas tempranas, podemos decir, para si un país parece que está evolucionando, que está degenerando su sistema democrático, con los peligros que eso pudiera suponer para el orden internacional, pues hombre, estos convenios sirven para avisar, para mantener un cierto control inicial y hacer que, en fin, los diversos países pues sigan una senda democrática adecuada. Y hay que decir que estos convenios no han sido impuestos desde arriba, sino han sido firmados por los conjuntos de países que aceptan someterse a este tipo de restricciones. Y hablando del seguimiento de estas recomendaciones de la Comisión de Venecia, ¿cómo podríamos observarlas? ¿Como una guía? ¿Como digamos, una carta de navegación en materia de democracia? ¿Cómo los observa, profesor? Bueno, vamos a ver, la Comisión de Venecia concretamente tiene una serie de documentos que son pues, líneas directivas de lo que los anglosajones llaman pues, guidelines, ¿no? O también pues, listas de verificación, lo que llaman también checklist, digo, porque ahora pues, el inglés está muy de moda en estas cosas. Bueno, la Comisión de Venecia establece estos sistemas y claro, son muy útiles, porque cuando una persona pues, tiene que reclamar ante un tribunal o cuando un tribunal tiene que resolver una reclamación, pues tiene unos documentos, unos puntos de referencia muy útiles. Yo he sido juez mucho tiempo, entonces cuando he tenido que resolver casos de reclamaciones, pues utilizar las guidelines o las guías de la Comisión de Venecia o de otros órganos internacionales, pues realmente muy importante, es una ayuda muy considerable. Y piense usted desde la perspectiva del que recurre o de su abogado, pues que tiene también unas orientaciones que le son muy útiles, de forma que las aportaciones que suponen estos documentos internacionales son muy considerables a nivel nacional. Bueno, tenemos 3 minutos antes de irnos a la pausa de nuestro programa y a mí me gustaría preguntarle, en general, ¿usted considera que la democracia en el mundo está enferma, está afectada por algunos problemas? Bueno, vamos a ver, si vemos la historia,
la democracia en los últimos, digamos, 200 años ha avanzado, no ha retrocedido. Ha tenido momentos complicados, ha habido la aparición de regímenes totalitarios, ha habido casos en que muchas democracias pues, se han quebrado, se han hundido y dando lugar a regímenes autoritarios. Estas crisis no pueden evitarse, es decir, cualquier sistema político pues, se encuentra con contradicciones y con problemas. Yo soy optimista, es decir, yo creo que la democracia, si nos fijamos a largo plazo lo que está ocurriendo, pues cada vez se ha extendido a más países. Entonces, cabe esperar que siga extendiéndose. ¿Que esto va a ser un proceso fácil? Pues no. ¿Que no va a haber retrocesos? Pues no va a haber. Pero a largo plazo yo confío en que los grandes países europeos, americanos, asiáticos, pues se vayan adaptando cada vez más al régimen democrático. Esto va a llevar mucho tiempo, pero supone un esfuerzo, pues por una parte por parte de las instituciones y por otra parte, pues hay que decirlo, por parte de los ciudadanos. La defensa de los derechos de cada uno es la mejor forma de crear democracia. Bueno, y por eso el Tribunal Electoral organiza este tipo de eventos para reflexionar en torno a la democracia. Profesor, acompáñenos, vamos a una pausa, regresamos, porque vamos a seguir hablando de los derechos políticos en España, cómo se defienden, quién los defiende y de la situación actual en Europa. Para ello nos va a acompañar nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la Semana. Y estamos hablando con el profesor Luis López Guerra. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y nos quedamos en un tema muy interesante, sin duda. En España, ¿cómo se protegen los derechos, debo decir, político-electorales? ¿Cómo se denominan? ¿Cómo se protege? Se encarga precisamente la Corte Española. Si nos cuenta un poquito para conocer también esa experiencia. Bueno, la regulación de las elecciones en España es bastante compleja. Podemos decir que hay tres niveles distintos. Uno es un nivel administrativo, la organización de las elecciones, la preparación de los locales donde se van a llevar a cabo, la preparación de las mesas electorales y de los comités que tienen que controlar el voto, el reparto y control y contabilización de las papeletas. Eso hace hay una administración. Luego hay un control sobre esta organización administrativa, un control pues, por unos órganos mixtos, parte formado por jueces y parte formado por representantes políticos. Pero esto es un control útil, pero obviamente no es radicalmente o totalmente imparcial. De forma que hay un tercer control que ya está formado por los tribunales y sobre todo, y en último término, por el Tribunal Constitucional. De forma que usualmente cuando una persona pues, no está de acuerdo con la forma en que se lleva a cabo la elección o con el recuento de los votos o con el candidato que se ha sido proclamado, pues puede presentar esta reclamación primero, usualmente ante este órgano mixto, político-administrativo, y en último término ante un tribunal y esencialmente en último término ante el Tribunal Constitucional. Es decir, que hay un control judicial muy fuerte de las elecciones, control judicial que además no solamente tiene que ser imparcial e independiente, sino que tiene que ser muy rápido. Claro. Es decir, porque obviamente un procedimiento electoral pues, dura pocas semanas y hay que resolver durante la tramitación. No puede esperarse a que haya una elección y una vez proclamados los electos, resolver sobre quién podía ser candidato. De tal manera que el procedimiento, digamos, judicial electoral, lo que en España llamamos el amparo electoral, pues es un poco la técnica más eficaz en este aspecto. Pero debo decirle, si es importante la técnica judicial, lo que de verdad hace falta es que funcione bien la administración electoral, las miles de personas que tienen que organizar técnicamente la elección. Si estas funcionan bien, pues habrá pocas reclamaciones judiciales. Si funcionan mal, entonces nos encontramos con un problema. ¿Y qué en tanto porcentaje ha habido estas reclamaciones cuando usted estaba como juez de la Corte Española en materia electoral? No ha habido muchas. En realidad la administración electoral funciona bien, lo cual es un poco milagroso. ¿Sí? Porque le digo a usted, por ejemplo, las mesas electorales, las que tiene que controlar el momento de la votación, no están formadas por funcionarios, están formadas por ciudadanos que son seleccionados aleatoriamente del censo. Son personas sin ninguna experiencia. Y sin embargo, estas decenas de miles de personas tienen que computar los votos que están llevando a cabo, tienen que controlar la elección
y es asombroso la escasa cantidad de errores que se cometen. Realmente en el Tribunal Constitucional, cuando estuve yo durante 9 años, yo creo que tuvimos 3 casos referentes a proclamación de electos. Es decir, claro, eran casos complicados, sobre todo porque había que computar votos de extranjeros que habían venido por correo, que es más complicado. Pero debo decirle que es asombrosa la cantidad, el hecho de que la población colabore voluntariamente y con eficacia en este procedimiento. Así es. En México, el artículo 41 constitucional es la Carta de Navegación en materia electoral. ¿Dónde está la protección de los derechos políticos en España? ¿Está en la Constitución? Que por cierto es muy joven, ¿no? Vamos a ver, básicamente el artículo 68 viene a decir que el procedimiento electoral y los resultados estarán sometidos a control judicial. Es decir, porque es que en otras épocas de España no era así. Había una época en que era el mismo Parlamento el que resolvía las reclamaciones contra la elección. Claro, usted comprenderá que el que sean los mismos diputados elegidos, los que pertenecientes a partidos políticos, los que decidan sobre reclamaciones que afectan a partidos políticos, pues no parece que sea muy imparcial, de forma que por eso la Constitución introduce una garantía judicial que en último término, ya digo, radica en el Tribunal Constitucional, que es un órgano especial, en fin, una especial de garantías y digamos especialmente diseñado para enfrentarse con problemas políticos de este calibre. Y es una constitución muy joven, la de España, ¿no? Relativamente, la historia constitucional española, la verdad es que es bastante desastrosa, si usted me permite. Es decir, hemos tenido muchas constituciones, hemos tenido muchos golpes de Estado, hemos tenido muchas guerras civiles y por suerte esta constitución, que se aprobó en 1978, pues está durando mucho más de lo que era la práctica tradicional. De hecho, es curioso que a pesar de que pues, muestra que el tiempo ha pasado, pues no ha habido prácticamente reformas de la Constitución, eso ha sido en cuestiones menores y yo creo que puesto que está funcionando, nadie quiere tomar el riesgo de introducir mejoras por si no funciona. Pero vamos, yo puedo decirle que a pesar de que obviamente hará falta en algún momento una reforma de la Constitución, pues no ha habido una época en la historia de España en que hayamos tenido un régimen democrático, razonablemente respetuoso con los derechos civiles. Bueno, y ahora un poco siguiendo lo que se transmite en la televisión española, pues los juicios mediáticos, todos son de diferentes asuntos jurisdiccionales, pero no electorales. Eso es un caso muy particular, que se siguen juicios mediáticos en la televisión española y todos surgen de algunos tribunales. Sí, vamos a ver, el problema que tenemos en la administración de justicia, no solo en España, en todo el mundo, es lo que, a consecuencia, creo yo, del desarrollo de las tecnologías de la información y que se traduce muchas veces en lo que llamamos en España juicios paralelos. Es decir, cuando hay un caso muy escandaloso que afecta a la opinión pública de asesinatos, secuestros, corrupción, etcétera, pues al mismo tiempo que se llevan a cabo las actividades judiciales ante los tribunales, pues las emisoras de radio, televisión, la prensa, pues llevan a cabo actividades de información y no solo de información, en algún caso de repetición, es decir, las personas que declaraban ante el tribunal por la mañana, luego iban a un programa de televisión por la tarde para contar lo mismo. Claro, los juicios paralelos, ¿qué problema tienen? Pues que los medios de comunicación no tienen la garantía de imparcialidad e independencia que tienen los tribunales. Y claro, la forma en que lo reflejan pues puede tener un daño muy considerable a las personas afectadas, puede sesgar la posición de la población, incluso en algún caso se teme que puedan afectar incluso pues, a los mismos tribunales, sometidos también a este bombardeo mediático. De forma que efectivamente es un problema que tenemos abierto, pero que tiene mala solución, porque si es verdad que es muy importante la independencia de la justicia, también para un sistema democrático es fundamental la libertad de expresión. Entonces, recortar la libertad de expresión es peligrosísimo. Afectar la independencia de los tribunales también es, de forma, son problemas que tienen que resolver pues, paso a paso y caso por caso. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema, porque yo quiero preguntarle, profesor, Europa ha cambiado con todo lo que está sucediendo en Ucrania, de alguna manera. ¿Cuál es su perspectiva? Porque estamos hablando que Ucrania era una democracia, o es todavía una democracia que está siendo atacada. Entonces, estamos ante peligros inminentes de la democracia. ¿Hay alguna vacuna, también hablando con hoy tan de moda de las vacunas, hay alguna vacuna para fortalecer las democracias? Bien, en España y en Europa tuvimos problemas de guerras continuas hasta la Guerra Mundial y a partir del año 50
la línea que se siguió en Europa occidental para acabar con estas guerras fue lo que se llamó la integración. Es decir, en lugar de pelearnos por los recursos básicos, de pelearnos por el acero, de pelearnos por el carbón, vamos a intentar crear una economía integrada, y al haber una economía integrada, pues evitamos los choques económicos que dan lugar a las guerras. Esto dio lugar, pues primero al mercado común y después a la Unión, a la actual Unión Europea, que lleva ya, pues del año, empezamos 54, 56, lleva ya mucho tiempo. Yo creo que esta integración económica, que se ha traducido, por ejemplo, en una moneda común, pues ha dado lugar a una unidad también cultural, política, muy considerable y que creo yo que va a ser muy resistente. La guerra de Ucrania supone, aparte del daño que supone en la zona afectada, el daño que supone en destrucción de bienes, de vidas humanas, ucranianas y rusas, de destrucción de todo el entorno, aparte de eso, pues supone también unos daños económicos muy graves para la Unión Europea, que en gran parte pues, depende de suministros rusos, suministros ucranianos, etc. Yo creo que esto es muy grave, tanto los daños humanos que supone la guerra como los daños económicos de la Unión Europea. Sin embargo, en mi opinión, la Unión Europea tiene fuerza suficiente para aguantar este embate. Embate que es muy considerable porque va a suponer problemas económicos, subidas de precios, por ejemplo, lo cual suele conducir a veces a inestabilidad social, puede conducir también a enfrentamientos entre países afectados en forma distinta por la guerra, pues ahora se ven varios ejemplos, pero yo creo que después de tantas décadas de integración y de trabajo en conjunto, la Unión Europea tiene fuerza suficiente para aguantarlo. Ahora bien, lamentablemente la guerra de Ucrania es un sacrificio terrible en términos humanos, lo más que se puede esperar es que se acabe inmediatamente, es decir, un alto fuego inmediato, que acabe la destrucción, que acabe la pérdida de vidas. Son ya miles de militares y civiles, no solamente civiles, los militares también mueren. Entonces, realmente, la posición, en mi opinión, de la Unión Europea es no solamente mantener la cohesión, sino hacer todo lo posible para que cese cuanto antes esta auténtica carnicería que es inconcebible. Yo no creo, sin embargo, que esto pueda afectar, si puede afectar a la economía europea, no creo que afecte a la seguridad de Europa. Yo creo que es un conflicto que está situado en una parte concreta, en Europa Oriental, y yo no veo muchos problemas de seguridad, pero sí veo problemas de calidad de vida, no solo en los países en guerra, sino también en la Unión Europea. Así todo, insisto, soy optimista porque son ya muchos años de integración y ya existen intereses económicos muy considerables y intereses culturales que yo creo que garantizan que siga manteniendo el proceso de integración europea. Muy bien, y ahora vamos a hablar también de otro aspecto que ha involucrado a todo el mundo. Globalmente, la pandemia de COVID-19, pues también ha visto impactado a los tribunales, a la justicia electoral, y ha salido adelante con tecnología, con muchas cosas que nos han permitido no detener la justicia. Desde Europa, ¿cómo es esta también contaminación o contagio por la pandemia de COVID-19 de las instituciones electorales y judiciales? Vamos a ver, hay un tema que usted ha tocado que es muy importante, que ha sido durante la pandemia, se ha cobrado importancia de las nuevas tecnologías de comunicación. Es decir, pues cuando en las universidades había clases presenciales, aparte pues se han hecho clases online, que cuando ha vuelto poco a poco la normalidad se han mantenido. ¿Qué ha ocurrido en las cuestiones, por ejemplo, pues como conferencias, contactos, también cada vez se ha hecho más online? Y esto tiene que ver con una cuestión que se está planteando ahora, que se está planteando en este evento, que es la influencia de las nuevas tecnologías en los procesos electorales. ¿Hasta qué punto no es posible trasladar las tecnologías de comunicación también al sistema electoral, por ejemplo, mediante el voto electrónico? Es decir, que los ciudadanos puedan llevar a cabo las votaciones sin necesidad de trasladarse a los colegios electorales y hacerlo en su casa, con las suficientes garantías, etcétera. Esto es un problema que, ya digo, se está planteando hoy, se ha estado discutiendo mucho, los países que han tenido esto en cuenta, en Brasil, en Argentina, en el mismo México. Entonces, en Europa, cuando se produjo la pandemia, se cobró conciencia de esta proyección de los nuevos medios de comunicación en la vida laboral, en la vida educacional, en la vida incluso sanitaria, porque las consultas se podían hacer también online, y desde luego en la vida política. Esto nos abre, obviamente, pues un espacio de reflexión, es decir, la informatización de los procedimientos electorales, pero claro, hacerlo con las garantías necesarias para que no haya manipulación del voto, para que no haya coacciones, etcétera. Entonces yo creo que la pandemia ha servido para que nos demos cuenta del enorme potencial
de las nuevas tecnologías en todos los aspectos. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Yo en esto debo decir que ya mi generación es la generación no digital, la generación del libro y la prensa, y esto nos coge un poco de lejos, pero nos damos cuenta todos que estamos abriendo una nueva época también en cuestiones electorales. Bueno, pues es un placer platicar con usted, profesor Luis López Guerra. Muchas gracias por todo este conocimiento que nos transmite en este programa del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Y a usted que nos ha seguido, le esperamos la próxima semana. Acompáñenos, por favor.